Hoy nuestra meditación se llama Gracia, Paz y Libertad. Gracia, Paz y Libertad. Y el objetivo es que podamos comprender cuáles son los beneficios que un cristiano experimenta a causa de seguir la instrucción o a causa de obedecer al Señor. ¿Listo? ¿Cuáles son esos beneficios? Por supuesto lo vamos a desarrollar. Esos beneficios son gracia, paz y libertad. En ese sentido, entonces, quiero invitarle a que me acompañe a Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, versículos 28 y 29. Ayer eran cantos gregorianos. Oye, es indígena, ¿no? ¿Ah? Porque hay como un tamborcito. Mateo 11, 28 y 29. Dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. El versículo 28 es un versículo bastante seductor, bastante provocativo. Venga a mí, y yo ¿qué? Posaré. Descanso. ¿Chévere o no? Hemos venido estudiando acerca de seguir la instrucción, y ayer mencionaba nuevamente que la razón por la cual Dios me restaura es para que yo haga su voluntad. ¿De acuerdo? Él me restaura no para que yo haga lo que yo quiero, sino para que yo haga su voluntad. Ahorita el Señor Jesucristo, en este pasaje que estamos introduciendo, nos ofrece a nosotros algo en lo que, si somos sinceros, muy poca gente disfruta, y se llama descanso. ¿Ok? Descanso. Descanso. Relajarse. Uno se acerca a Cristo. Quiero pedirle por favor que usted le ponga un poco de sentido. A la Biblia hay que ponerle sentido. Usted se acerca a Cristo y Cristo, dice la Biblia, me dará descanso. Pero quiero invitarle a que reflexione usted cómo se imagina eso. Cristo me dará descanso. Entonces uno llega, uno está, no sé, orando y le dice a Cristo, Cristo, buenas noches, aquí estoy. Uno llega a donde Cristo. ¿Y será que uno se acerca a Cristo y Cristo, no sé, cachaplum, y ya no estás cansado? Una sopiclona. ¿Será así la cosa? ¿O cómo será? Pues la explicación a eso la da el siguiente versículo. Para que yo tenga descanso, póngale sentido a esto, para que yo tenga descanso, el Señor Jesucristo en el versículo 29 me dice cómo voy a obtener ese descanso que mi alma necesita. ¿Cómo empieza ese versículo diciendo? 29. Llevad mi yugo. ¿Y luego qué dice? Aprended de mí. ¿Y luego qué dice? Que soy manso Y humilde. y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. Lo que está diciendo en el versículo 28 lo explica en el versículo 29. Ven acá y yo te daré descanso. Pero también me está diciendo lo que debe suceder cuando yo me acerco a Cristo. Y retome, muchos de nosotros nos acercamos quizás esperando que cuando yo le digo a Dios, Señor, me preocupa esto, me duele esto, me molesta esto, me frustra esto, el cansancio
emocional que estoy experimentando desaparezca. Y claro, la oración hace eso. Uno llora, se descarga, le entrega sus cargas a Cristo, uno suelta y uno experimenta descanso. Y está bien. Pero si fuera solo un ejercicio de oración, ¿por qué está el versículo 29 allí? Si fuera solo un ejercicio de oración, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice: venga, tome mi yugo, aprenda de mí, que soy manso y humilde, y usted hallará descanso para su alma? Hay dos cosas que el Señor Jesucristo nos dice allí. Dice, ¿cómo dice? Perdóneme, tome mi yugo. Tome mi yugo. Su yugo, ¿cómo dice? Lleve mi yugo sobre vosotros, y luego dice: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso. Manso y humilde. ¿De acuerdo? Vamos a empezar meditando en esa mansedumbre y en esa humildad de corazón. Y para poder entenderlo, quiero pedirle por favor que usted se dé la oportunidad de reflexionar acerca de esa área difícil de su vida, esa área donde usted tiene dificultades, ¿ok? Esa área que le cuesta. Y quizás podemos generalizar de pronto un área donde muchas personas tienen dificultades, y es en el área financiera. Pero bueno, no lo voy a preguntar, eso es entre usted y Dios, pero sí es una situación muy común. Entonces vamos a usar el área financiera como ejemplo. Ven, toma tu yugo, toma mi yugo sobre ti, aprende de mí, que soy manso y humilde, y tendrás descanso. ¿De acuerdo? ¿Para usted qué es mansedumbre y humildad? La teoría dice, o la experiencia dice, que cuando se está enseñando a un buey a someterse al yugo, un buey joven, a someterlo para enseñarle a ser manso, humilde, doméstico, ese buey joven lo colocan con un buey viejo. El buey viejo, fruto de su experiencia de vida, si puedo usar esa expresión, el buey viejo ya es un buey que tranquilo, reposado, ya sabe lo que tiene que hacer. Le colocan un buey joven, y ese buey joven, ¿cómo llega? Brioso. Como llega un cristiano a los pies del Señor. Llega humilde, llega manso, llega dispuesto a hacer lo que Dios le diga. Así llega el buey joven. Entonces le colocan el viejito. Yo me imagino al buey joven todo arisco, ¿cierto? Brioso. Problemático, esa palabra, brioso. Y el buey viejo sometido al yugo, manso Y humilde. y humilde. Volvamos al área financiera. ¿Por qué no tengo descanso? Puede ser su matrimonio, puede ser cualquier otra área de su vida. ¿Por qué no tengo descanso? Le pregunto, si esa área en la que usted tiene dificultades, en esa área, le pregunto a usted, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Piense. En esa área donde usted quizás está pasando mucho trabajo, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? ¿Usted qué cree? Bueno, hay gente que dice que sí. ¿Quiénes votan por el sí? ¿Y quiénes votan por el no? ¿Y no sabe, no responde? Póngale sentido. Si yo sé manejar esa área, si realmente sé manejar esa área, ¿tendría dificultades? No la tendría. No tiene que ver con la prudencia, no voy por ahí. Normalmente, el área difícil no está siendo manejada de manera apropiada, ¿cierto? Entonces vuelve el Señor Jesucristo y dice: ven, yo le voy a dar descanso.
El cristiano normal quiere llegar ahí a la oración, hola Señor Jesucristo, necesito descansar y cachaplum. Ese es el cristiano normal. Pero el cristiano entendido tiene en cuenta el versículo 29. Señor Jesucristo en el versículo 29, por eso es tan peligroso que usted desagregue un versículo de otro. Cuando usted le manda un versículo bonito a través del WhatsApp, usted tiene que mirar por lo menos los 5 de antes y los 5 de después para que usted tenga una idea real de lo que ahí dice. El contexto. ¿Cierto? Ay, el Señor me va a cumplir los anhelos del corazón. ¿Qué dice antes? ¿O qué dice después? Para que eso sea verdad. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, yo quiero que el Señor me dé descanso y en el versículo 29 Él me dice, ven a mí, toma mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde. Familia, en el área que usted quiere descanso, leo nuevamente el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. En el área donde usted quiere descanso, usted necesita ser manso y humilde. O mejor aún, en el área donde usted quiere descanso, usted necesita ante Dios ser manso y humilde. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el área donde usted necesita descanso, usted necesita obedecer. Dios le dice a ese cristiano, o Cristo le dice a ese cristiano, es por aquí. ¿Qué hace el manso y humilde? ¿Qué hace el buey arisco? ¿Ah? A su voluntad, ¿cierto? Y el líder de ese buey dijo, por aquí. ¿Y qué hace ese buey? Por allá. O esa huella, ¿cómo será? ¿Ah? La buey, sí, tiene sentido, la verdad no sé. Hey, güey. El buey o la huella, ¿qué hace? ¿Cómo actúa ese buey o esa huella? ¿Con humildad y mansedumbre? ¿O cómo? Lo interesante, familia, es que normalmente cuando nosotros tenemos dificultad en un área de nuestra vida, tenemos también un profundo convencimiento de que sabemos lo que estamos haciendo, de que lo que sabemos está funcionando bien, sino que lo que necesitamos es la bendición de Dios. ¿La huella se llama vaca? Muchas gracias. No, menor idea. ¿Me estoy haciendo entender o no? La huella. ¿Cuántas veces, de pronto, bueno, aquí tenemos algunos médicos, cuántas veces usted o alguna persona llega donde su doctor y por allá adentro uno le está diciendo internamente a su doctor, usted no sabe lo que me está diciendo? Si cambia su manera de comer, su vida va a mejorar. Y uno acá adentro, como buena huella, ¿qué hace? ¿Cómo dijo? Oigan a este. Eso. Allí no hay mansedumbre, no hay humildad y por eso tampoco se da el descanso. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? El descanso, y ahorita vamos a ampliar un concepto bien especial, el descanso es un resultado de su mansedumbre y de su humildad. ¿Sí estoy siendo claro? Si nosotros somos un buey que se resiste, un buey arisco, un buey que se frena frente a lo que Dios le expresa, no vamos a tener descanso. ¿Estamos o no? Le pregunto a los que tienen hijos, en el sentido en el que estamos hablando del descanso, ¿qué tanto descansa un hijo desobediente? Pregunto, ¿qué tanto descansa? De pronto sé que hay aquí algunos casos, pero solo lo voy a expresar como algo común. Cualquier adolescente que se identifique, lo siento mucho.
Vamos a suponer que su hijo tiene, ¿cómo se llama la adicción al celular? Lumo, La celumanía. ¿Cómo? Fonemanía. Bueno, vive pegado al aparato. Pregunto, ¿descansa bien? No. ¿Cierto que no? De hecho, se acuestan a dormir y el cerebro sigue ahí. Gracias. Eso, no me cuadra a veces. No descansa. Y si algo necesita un niño o un adolescente es dormir. Ellos creen que no, pero necesitan dormir. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, todos necesitamos dormir. Y entonces, la mamá, el papá le da la instrucción, la vaciada, la cantaleta, lo que sea, pero con el objetivo de que descanse. Si ese muchachito es manso y humilde, ¿qué hace? Deja el celular. ¿Estamos? Obedece. Pero si no es ni manso ni humilde, ¿va a tener descanso? Ojo con eso. Lo que está intentando Cristo decirnos es que la obediencia genera descanso y que son actitudes del obediente la mansedumbre y la humildad. Naturalmente uno llega a Cristo siendo inmaduro espiritual, pero por supuesto que sí. Y naturalmente uno a Cristo le ofrece, aunque uno le dice, te entrego mi corazón y desde que yo encontré, tú eres mi alegría, uno le ofrece a Cristo resistencia. Pero por supuesto que sí. No le estoy hablando de algo que sea extraño a mi vida. Yo también le ofrezco a Cristo resistencia. Pero en esas áreas donde yo me resisto a Cristo, no gozo de descanso. Gozo de preocupación, gozo de las consecuencias de mis decisiones, pero no gozo de descanso. Si usted quiere que su alma descanse, usted necesita obedecer. Y en ese sentido le voy a pedir que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Hablamos hace poquito en alguno de los adiestramientos. Primera de Pedro, allá Cecita, ¿me escucha bien? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. ¿Sí estamos allí? Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, ojo con esto, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Gracia y paz sean, ¿qué? Multiplicados. Hay varios conceptos. El primero, que quizás es muy relevante, es esa palabrita rara que aparece allí, rarísima, que es presciencia. Esa palabrita que poco usamos, lo que quiere decir es que usted y yo fuimos escogidos por Dios desde la eternidad. Estoy resumiendo esa palabra así, chiquitico y simple. Presciencia, preconocimiento, desde antes de conocernos, Dios ya nos había escogido. Eso es lo que dice. Fuimos escogidos por Dios. Mire, ¿desde cuándo usted está en los planes de Dios? ¿Desde cuándo? Presciencia. Pero luego dice que fuimos escogidos ¿para qué? Dígale. ¿Elegidos para qué, profe? Para obedecer. Le decía, Dios restaura para que yo obedezca. Fuimos elegidos por Dios para que le obedezcamos. Fuimos elegidos por Dios para seguir instrucción. Fuimos elegidos por Dios para obedecer. Fuimos elegidos por Dios para vivir en bendición. Pero la bendición la genera la obediencia. Fuimos elegidos por Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Y luego dice el apóstol Pedro algo especial: gracia y paz sea multiplicada. Le pregunto, ¿qué relación hay? Dios me escoge a mí desde antes de la fundación del mundo para que yo le obedezca. ¿Qué relación hay entre que fui escogido por Dios para que yo le obedezca y yo experimente una paz multiplicada? Piensa en ese concepto, paz multiplicada.
¿Eso a qué le suena? Paz multiplicada. Aquí va a haber muchos problemas. ¿A qué? A descanso. ¿A qué más le suena? Paz multiplicada. Aquí va a haber muchos problemas. Y va a haber muchos problemas, pero vamos a tener paz. Paz multiplicada, prosperidad, paz multiplicada. Que sea una paz que se contagie a otros. Muy bien. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo como ingeniero, pues claro, yo veo el término multiplicación y mi cabeza inmediatamente se va para allá. Matemáticas. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es la definición de multiplicación? ¿Alguien la recuerda? ¿Nutricionista? ¿Adolescente? ¿Huella? Huella. ¿Huella? ¿Ah? Multiplicar. Cuando uno multiplica, por ejemplo, 10 por 5, ¿sí? Entonces es 5 veces 10. La definición de una multiplicación es una suma abreviada. Uno está sumando en chiquito. Eso es una multiplicación. Todavía me acuerdo cómo me parece. Y allí dice paz multiplicada, que la paz va a ser multiplicada. Entonces no está hablando de una paz básica, sino de una paz ¿qué? Aumentada. Una paz grande. Sigue en el aire la misma pregunta. ¿Qué razón existe o relación entre obedecer y que yo viva una paz multiplicada? ¿Qué relación existe? Huellita. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, con mis papás, si yo No, no... yo voy a hablar de los papás. Si yo no obedezco, obviamente no me va bien, ¿cierto? Y no consigo beneficios. Okay. Pero si empiezo a obedecer, sí consigo beneficios. Ajá. Tiene la idea. ¿Y qué? Y espérate. Y puedo estar tranquila conmigo misma y también, por ejemplo, uno no le gusta. Bueno, voy a retomar ahí una expresión. Obedece a los papás y está tranquila consigo misma. Eso está muy bien. Y eso es lo que Dios quiere. Esa paz, familia, es fruto de la obediencia. No puede usted desagregar los versículos. Yo obedezco y mi paz será multiplicada. ¿Estamos o no? Entonces ahí surge una pregunta, líder. Entonces yo si no tengo paz, ¿es que estoy desobedeciendo? Segunda de Pedro capítulo 2. Este pasaje toca leerlo despacio. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Acompáñenme por favor en su Biblia. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ¿cómo dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse ¿a dónde? Atrás del santo ¿qué? Atrás de la obediencia, atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice ese proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca ¿a dónde? A revolcarse en el cielo. ¿De acuerdo? El perro vuelve a su vómito y la puerca A revolcarse. a su lodaza. ¿Vámonos? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Vamos a tratar de ponerle sentido. Pues vamos a hablar de platica, el área financiera. Usted decide hacer una gestión financiera con un gota a gota.
¿Qué es un gota a gota? Prestamista. ¿Cómo le llaman acá? Prestamista, pagadiario. ¿A cómo está el interés hoy? Bueno, algunos ya saben. Entonces le prestan. Bueno, por aquí tuvimos un caso en Alfa y Omega, ¿no? Vamos a suponer que 1 milloncito. Es decir, ¿a cuánto se paga el 20 al mes? No, si uno paga diario, pero es 20 mensual o 20. Si es 20 diario se acumula, de la serie. Ok. Entonces, al siguiente mes, usted tiene que pagar ¿cuánto? 1.200.000. ¿Listo? Usted hace su negocio ahí con el paga diario. Y resulta que usted es de aquellos cristianos que tiene esa poderosa frase de convencimiento: Dios proveerá. ¿Estamos o no? No se preocupe. Eso nos vamos de farra en Semana Santa, Dios proveerá. Y entonces usted luego empieza como a sacar sus cuentas. ¿Y de qué se da cuenta? De que no hay con qué proveer. Que no hay con qué pagar. Le pregunto, a menos que usted sea un sinvergüenza, ¿usted cómo se siente? ¿Con paz? Entonces usted le dice a Dios: Señor, ayúdame. Dios allá en su misericordia le manda el billete. Algo sucede y usted tiene el dinero. Dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito y la puerca, luego de ser limpiada, vuelve a lodazal. Es decir, volviendo al área financiera, que la persona vuelve y ¿qué? Vuelve y cae en la misma situación. Pregunto: ¿estar metido en ese ciclo de malas decisiones financieras produce paz? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que produce paz es que yo obedezca lo que Dios me dice. ¿Sí estoy siendo claro o no? Lo que produce paz es que yo haga lo que Dios me dice. Pero cuando yo como cristiano o no cristiano estoy en un ciclo donde repito mis malas decisiones, hay algo que no se va a multiplicar. Se va a multiplicar su estrés, se va a multiplicar su cansancio, se va a multiplicar sus afanes, se van a multiplicar las horas que no va a dormir, se le va a multiplicar la úlcera, pero lo que no se va a multiplicar es su paz. Si necesitan más volumen, me dicen, ¿verdad? ¿Le subo? ¿Le hacemos competencia? Qué pena, no, me da pena con los otros vecinos. De verdad, ¿ahí me oyen mejor? Sí. Ok. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? La pérdida de la paz está asociada a una decisión. Cuando usted y yo tomamos una decisión de pecado, dígale a su paz. ¿Estamos o no? Pero cuando usted toma decisiones en obediencia, dice la Biblia, su paz va a ser multiplicada. Familia, si usted se da la oportunidad de pensar en ese problema que le robó la paz hace X cantidad de tiempo, de seguro estaremos de acuerdo que ese problema partió de una decisión que usted y yo tomamos. Y de seguro esa decisión no fue conforme a las Escrituras, ¿o sí? ¿Estamos o no? Familia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hay una expresión antecito del versículo 22. Versículo 20, perdón, me dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, dice luego, enredándose otra vez en ellas, ¿serán qué? Vencidos. Y eso es quizás lo que muchos de nosotros vivimos. Eso es quizás, familia, la realidad de muchos cristianos que insistimos en hacer las cosas de la misma manera.
que insistimos en hacer las cosas de una manera distinta a la que el Señor a nosotros nos instruye. Y en eso, familia, nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy claros si queremos ver la gloria de Dios. Repetir una mala decisión, familia, jamás va a producir descanso en nuestra vida. Jamás, no hay manera. Pero cuando yo me mantengo haciendo la voluntad del Señor, mi paz va a ser multiplicada. Yo siempre pienso en esa sensación que uno experimenta unas 2 o 3 cuoticas antes de terminar de pagar el crédito. ¿Cómo se siente? Es rico, ¿cierto? Voy a exagerar un poquito más, el último año. Usted que ya sepa usted que este 2025 es el último año, que eso no pasa de diciembre. ¿Usted cómo se siente? Descanso. Dígame si eso no es paz multiplicada. Pero ¿cuántas personas apenas terminamos ese crédito, inmediatamente, porque usted qué pena con Bancolombia, tiene Bancolombia, Finandina, la vivienda, ¿qué van a hacer enseguida? Oiga, ¿cómo le dicen a uno? Su crédito 360. Ah, gracias, retanqueo. ¿Prestan eso? Ya retanqueo. No. Claro que uno va saliendo, vea, 20% y retanqueo. Aquí van saliendo cositas. No, sí, a todos nos llaman para eso, retanqueo. Vuelva y endeude, porque de pronto tiene un proyectito. Pero le dice, oye, yo no necesito esa plata. ¿Cómo que no? Para arreglar su casa, para cambiar el carro, para que vaya de vacaciones. ¿Estamos? Y entonces, uno va como llegando al punto de esa paz multiplicada y por una mala decisión vuelve y pierde su paz. Familia, una mala decisión le roba a usted la paz. Una buena decisión, una decisión conforme a la palabra de Dios va a multiplicar su paz. Y eso va a traer salud a su cuerpo, va a traer descanso, se va a poder tranquilo, a dormir tranquilo. ¿Cómo se llama eso? Que cuando uno está durmiendo y los dientes... Bruxismo. ¿Y eso por qué es? Por estrés. ¿Estamos? El odontólogo, ¿qué odontólogo? El odontólogo le va a ofrecer una placa, se llama eso, ¿no? Una placa. Pero lo que usted realmente necesita es tratar su estrés con Dios y dejar de tomar las decisiones que le estresan. La paz multiplicada, familia, no es resultado única y exclusivamente de su oración, sino de las decisiones que usted y yo tomamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, de hecho, dígame una oración dígame un pecado que no nos robe la paz. ¿Está pegando cacho? ¿Qué pasa con la paz? ¿Estamos o no? Cualquier pecado nos roba la paz. Hay una consecuencia del pecado que se llama expectación de juicio. ¿Quién sabe qué es? Expectación de juicio. Y usted está en pecado, y usted llega al distrito y usted piensa que el líder se va a dar. ¿Sí? No lo miran a uno. ¿En serio? Cuente, siga contando. Ay, eso pasó en estos días, no voy a decir que es mi historia. Y los testigos, no voy a mirar porque se da. Entonces ese director del ministerio me decía, líder, esa señora, esa persona dijo que usted le había dedicado el tema. Ni la conocía. ¿Estamos o no? Buenas, bienvenida. ¿A quién busca? Jenny, ¿cuál? ¿Jenny la que vino ayer? ¿Jenny Paola? Jenny. Véala aquí, esa la tenemos. Aquí hay un puestico, bienvenida. ¿Cómo está? Bien. Dale, tenemos un fondo musical espectacular. Familia, los pecados roban la paz.
Los pecados roban la paz. Al yo decirlo así, generalizadamente, usted entenderá que no le estoy juzgando, que no estoy señalando lo que cualquiera de nosotros pueda no estar viviendo. Pero eso es una realidad. No toma una mala decisión y la paz se va. ¿De acuerdo? Pero cuando el cristiano es manso y humilde para aceptar la voluntad de Dios, para someterse a lo que Cristo le dice, su paz va a ser multiplicada. Y familia, a mí eso me parece un buen negocio. A mí me ofrecen un café luego de las 4 de la tarde. ¿Y yo qué digo? Mal negocio. Prefiero dormir. Y es que eso es muy rico, ¿no? No poderse acostar tranquilo, fruto de sus propias decisiones. A veces nosotros tomamos decisiones y esperamos que Dios nos resuelva los chicharrones que nosotros creamos, fruto de decisiones de pecado. ¿De acuerdo? Pero también decía el versículo, gracia. Gracia y paz se han multiplicado. ¿A qué se refiere esa gracia? Vamos por favor a 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oiga, qué bonito que suena eso. A fin de que usted tenga ¿qué? Todo lo suficiente. ¿Qué tal si hiciésemos una encuesta de a qué se refiere eso de todo lo suficiente? Pero uno no puede perder de vista quién lo está diciendo. Más allá de Pablo, nos lo está diciendo Dios. Entonces el cristiano necesita entender desde la perspectiva de Dios que es todo lo suficiente. Vamos para allá. La Biblia dice que la gracia y la paz serán multiplicadas. ¿Cómo multiplico mi paz? Manteniéndome en obediencia. Ya está sabroso, tranquilo. Voy a dormir bien, cuerpo bien, descansado, mi cerebro bien. No necesito la plaquita que manda el odontólogo. Voy a estar bien. Pero hay que entender también lo de la gracia. La gracia los cristianos lo entendemos como algo inmerecido. La gracia de Dios es esa actitud, si puedo usar esa expresión, que le lleva a darle al cristiano lo que el cristiano no merece. Eso se llama gracia, no merecido. Por ejemplo, ¿merecíamos el perdón de Dios? No. ¿Por qué me lo dio? Por su gracia. ¿Merecíamos salvación? No. Por eso Él lo hace por su gracia. ¿Merecíamos ser redimidos? Que estudiábamos el término ayer, liberados del pecado y de la potestad del enemigo. No, esa es su gracia. El versículo que nos lleva a entender la gracia, de pronto usted lo recuerda, es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué resulta inmerecido? Porque no es algo fruto de que yo haya hecho algo más para que Dios me lo diera. Por eso es inmerecido. Ni lo merecía, ni había nada que yo pudiese hacer para que Él me lo diera. Entonces está diciendo la palabra de Dios, volviendo a 2 Corintios 9:8, que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos siempre en todas las cosas lo suficiente. Dios por su gracia le da al cristiano todas las cosas para que el cristiano tenga todo lo suficiente. La pregunta es, ¿y Dios a qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere eso? Todas las cosas, todo lo suficiente. ¿A qué se refiere? Piénselo por favor. Trate de darle sentido. Vamos a hablar entonces del área financiera.
a colocar un ejemplo que creo va a ser de mucha claridad. Buenos días, bienvenidos, me gusta tu pelo. Familia Bella. Área financiera. Tengo problemas en mi área financiera. Y el cristiano de pronto le dice a Dios: Señor, yo lo que necesito es que tú me des más platito. ¿Será que eso se refiere a eso? Quiero que lo piense. Piensa. De seguro, y por supuesto vi sus expresiones, muchos dijeron: no, de eso no se trata. Entonces, ¿de qué se trata? Ok. Ok, bueno, entiendo lo que dice Nancy, pero quiero pedirle que saque de su reflexión el recibir dinero. O sea, vamos a sacar el dinero del ejercicio. ¿De acuerdo? Él, por su gracia, me da lo que yo necesito para que yo tenga lo suficiente y haga buenas obras. ¿De acuerdo? Vamos a sacar de la reflexión el dinero. Si yo tengo problemas financieros y Dios me dice que Él me va a dar todas las cosas, que me va a dar para que yo tenga lo suficiente, pero eso no se refiere a plata, ¿a qué se refiere? ¿Ah? Más clientes. Bueno, si yo tengo más clientes, voy a tener más dinero. No, saquemos el dinero del ejercicio. ¿Listo? A los recursos, por ahí sí va la cosa. o de pronto a los recursos que uno necesita para poder hacer la voluntad de Dios. Más bien se refiere a ello. ¿Recursos como qué? Recursos como, por ejemplo, de la oración, como los tiempos de fe, o sea, Recursos internos. Listo. Sabiduría, por ahí va la cosa. El fruto del Espíritu Santo, por ahí va la cosa. Recursos internos, por ahí va la cosa. Tranquilidad, por ahí va la cosa. Vamos a suponer que usted lo que tiene es adicción a las compras. ¿Eso cómo se llama? compra hobby. ¿Ah? Comprador compulsivo. Yo quisiera la compulsión, pero no tengo para esa compulsión. Familia, póngale sentido. Si yo soy un comprador compulsivo, ¿será que lo que yo necesito es billete? ¿O qué necesito? Control, fuerza de voluntad. ¿Y eso en la Biblia cómo se llama? Dominio propio, obediencia, templanza. A eso sí se está refiriendo la Biblia. Lo que Dios está diciendo es que Él me da lo que yo necesito. Y lo que el cristiano no necesita es dinero. Lo que el cristiano necesita, por ejemplo, berraquera, a trabajar, ¿o no? Creatividad, ¿qué decía? Inteligencia, capacidad. ¿Sí se está dando cuenta o no? Entonces nosotros leemos y no podemos asumir que lo que el Señor nos está diciendo es lo suficiente para ti, es que te ganes 20 millones de pesos mensuales. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Tú necesitas paz, tú necesitas templanza, tú necesitas dominio propio, tú necesitas fe. Y con eso, vaya y haga el resto. ¿Está siendo claro o no? Por ahí sí va la cosa. Vamos a la Biblia. Nuevamente, 2 Corintios 9:8. Dice la Biblia: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo
siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué convence más? Yo sé lo que sucede en el mundo, muy claro. ¿Por qué a nosotros, hablando a nivel general, por qué a nosotros nos convencen los famosos? ¿Por qué a nosotros nos convencen los artistas? ¿Por qué? Esto lo que voy a decir en el entendido de que se hace constantemente, pero voy a colocar como ejemplo el último proceso electoral que tuvimos, guardando el respeto a nuestro señor presidente. Pero dentro de la campaña electoral del actual presidente de nuestro país, ¿cuántos artistas participaron? Muchos. ¿Y por qué? Porque imitamos a esas figuras, porque seguimos a esas figuras. Influencia. Porque en nuestra naturaleza, el famoso tiene influencia. Esta es una realidad humana. En nuestra naturaleza, el futbolista famoso. ¿Se acuerdan cuando Cristiano Ronaldo cogió y quitó una Coca-Cola de una rueda de prensa? ¿Qué pasó? Medio mundo dejó de tomar Coca-Cola. Por 3 días, pero dejaron de hacer. ¿O no? Ojo con eso. Ojo con eso. Porque el famoso que debe influenciar mi vida es Jesucristo. Ojo con eso. Pero las redes sociales nos los cogen y como que nos van diciendo cómo es que nosotros tenemos que pensar, cómo es que nosotros tenemos que vivir. Ojo con eso. Nos dicen a dónde tenemos que viajar. Nos dicen qué lugares tenemos que visitar, a dónde tenemos que ir a comer. Ojo con eso. Pilas con su propia naturaleza. Entonces, cogieron un montón de artistas, para bien o para mal, cogieron un montón de artistas y nos empezaron a vender una idea. Hoy están llorando esos manes, pero nos vendieron esa idea, ¿o no? Nos la vendieron. Por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué nosotros seguimos eso? ¿Por qué nosotros caemos en ese tipo de situaciones? Porque nosotros tenemos malentendido lo que es prosperidad. Porque nosotros tenemos malentendido lo que es calidad de vida. Bueno, todos dijeron que calidad de vida es irse a pasar vacaciones a la Riviera Francesa. Está mejor dorada, ¿no? Sí. No sé cómo un Boca Chico en la Riviera Francesa, pero ni de puta. Boca Chico frito. La gente no sabe qué es vida. Entonces, familia, nosotros tenemos la idea de que lo que necesitamos es lo que esta gente nos está diciendo y no lo que Cristo dice. Y eso lo saben los que hacen zapatos, lo saben los que hacen ropa, todo el mundo sabe eso. Los dueños de restaurantes saben eso, ¿o no? Y ve usted unos ¿quién es dueño de restaurante aquí? ¿Nadie? Oye, ve una fila, se traga uno esa fila, uno bombillito, decoración y la comida. Qué triste. Oye, cara. ¿Qué cara, sí? No, si no vas a comer. ¿A mí de qué me sirve una foto cuando tengo hambre? Pero familia bella, eso somos nosotros. Hemos tergiversado el tema de la prosperidad. Hemos malentendido lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando Dios nos dice, te voy a dar todo lo que necesitas, automáticamente nuestra cabeza, ¿para dónde se va? ¿El plata? Yo lo que necesito es Yo billete. necesito es esto. Necesito ropa, necesito carro, necesito vivir en tal lugar. Y ahí empiezan las malas decisiones. Cuando Dios lo que te dice es, te voy a dar mi espíritu.
¿Qué lo detiene usted cuando usted tiene amor en su corazón? ¿Qué lo aburre usted cuando usted tiene el gozo de Dios en su vida? ¿De qué sufre usted cuando usted tiene la paz de Dios en su vida? Amor, gozo, paz, cuando usted es paciente. ¿Qué mala decisión toma un paciente? El paciente lo piensa, lo evalúa. Los que somos impulsivos, los que somos reactivos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Pero cuando yo tengo la paciencia de Dios, ¿me estoy haciendo entender? La gracia es multiplicada en el obediente. Es decir, que el obediente goza de esos recursos interiores que el Espíritu Santo nos ofrece. Ya cerrando la idea. ¿Sí estoy siendo claro o no? Póngale sentido. Vamos a suponer que usted tiene un supercarro. Usted, ay, el Señor dice que Él me dará todo lo suficiente. Él me va a dar el carro que yo quiero. No sé cuál será su supercarro. No sé, hablemos un carro fino. Un Porsche, una Porsche Cayenne. Hay que trabajar en ello. Hay que trabajar. Lamborghini. Lamborghini, no, Lamborghini. Eso es un carrazo. Yo digo un carro muy costoso, un carro que usted lo consiguió, bueno, porque usted pudo conseguirlo porque quería comprarlo, el Dios le dio y ajá, ¿cuál es el problema? Usted lo tiene. Y tiene un hijo que es desordenado, cabeza loca, que le pesa la pata, que no respeta el par, el semáforo. Usted sabe. ¿Usted le presta el carro? ¿Usted lo que no? Puede haber un papá o una mamá que confían en su hijo, ¿no? Él esta vez me dijo que sí iba a portar bien. ¿Usted me lo presta? Familia, póngale sentido. Dios le va a dar su espíritu a un desobediente. Póngale sentido. Dios le va a dar su espíritu a alguien que no le obedece. Póngale sentido. Ni siquiera en términos de importancia. Póngale en sentido de utilidad. ¿Para qué Dios le da su espíritu a un desobediente? Aquí. ¿Sí me hago entender o no? Familia. Cuando un cristiano obedece, su paz es multiplicada. Cuando un cristiano obedece, los recursos que otorga el Espíritu Santo se hacen realidad en su vida. Yo tengo el gozo, tengo el amor, tengo la paz, tengo la paciencia, y eso es lo que me va a prosperar. Yo nunca me he dado la oportunidad de asistir a una conferencia motivacional. No está en mí hacerlo. Pero de seguro, familia, muchos de estos profesionales, los que trabajan en eso, hablan de actitudes que uno necesita para generar prosperidad. De eso le estoy hablando. Que el Espíritu Santo nos da unos recursos para que mi disciplina no me venza, para que mi desorden no me venza, para que mis miedos no me venzan, para que mi pereza no me venza y pueda yo prosperar. ¿Estamos? ¿Cuántos podemos estar aquí hoy sentados vencidos por su tristeza, vencidos por su dolor, vencidos por una preocupación? ¿Cuántos? Y eso, familia, aunque puede ser una situación que usted está viviendo, si eso permanece en el tiempo, eso va a traer pobreza a su vida. Porque vamos a empezar a tomar decisiones conforme a eso. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Y cuándo entonces yo tomo decisiones obedientes que me generan
paz, vivo en obediencia, que hace que Dios me llene de su espíritu, se genera nuestro último punto de hoy, que es libertad. ¿Ok? Libertad. Y la libertad, familia bella, ya vamos a ir a la Biblia, la libertad no es hacer lo que yo quiera. La libertad no es hacer lo que me dé la gana. Lo que hoy socialmente se promueve con tanta fuerza, eso no es libertad. Y se lo voy a sustentar. La Biblia dice, versículo Salmo 19, al Salmo 119, versículo 45. 45. Salmos 119, versículo 45. ¿Ya lo tiene? Salmo 119, versículo 45. ¿Cómo dice el líder Adrián? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Listo? Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Volvamos al ejemplo de liberación financiera, deudas. Entonces usted se endeudó por la razón que sea y luego usted conoce al Señor. Usted conoce al Señor y Dios le dice, no se endeude, hágase el favor de no endeudarse. Y usted toma la decisión de no volverse a endeudar. Perfecta decisión. Usted toma la decisión de no volverse a endeudar. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante con su paz? O mejor aún, ¿qué va a pasar con su libertad? Porque estamos hablando de eso. El hecho de tomar la decisión de no endeudarse, le pregunto, ¿va a generar libertad o no en usted? Eso es lo que Dios dice. Tuve libertad porque busqué tus mandamientos. Tuve libertad porque hice tu voluntad. Tuve libertad porque te estoy obedeciendo. Eso a futuro me otorga libertad. Familia bella, una persona es verdaderamente libre cuando las decisiones que toma en su ahora, las de atrás hay que resolverlas, hay que enfrentarlas, hay que poner el pecho a la brisa. Pero soy libre cuando las decisiones que tomo hoy no me generan esclavitud a futuro. ¿Me hago entender? Eso es libertad. Yo tomo una decisión hoy y las consecuencias de esa decisión no me generan problemas, no me generan ningún tipo de esclavitud. Eso es la libertad que Dios tiene para usted. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve al cielo. Si yo me mantengo tomando una decisión equivocada, voy a gozar de libertad. No se coma eso. Y se lo volvió a comer. No, pero que le cae mal. Se lo volvió a comer. Porque yo soy libre. Porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque Cristo me hizo libre, hermano. Tengo libre albedrío. Si la consecuencia de mi decisión es negativa, esa decisión va a producir esclavitud. Si la consecuencia de mi decisión es positiva, es santa, es de acuerdo a la voluntad de Dios, voy a gozar de libertad. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Estamos? Cuando Dios le dice al soltero, hágase el favor de no fornicar, es porque la fornicación, ¿qué puede producir? ¿Sí saben que está regado el SIDA acá o el VIH, perdón? El VIH acá en Medellín, ¿sí saben? ¿O no? Por todo el país. Hoy es todo contra todos. Háganle. Poliamor, somos libres. Háganle. ¿Le gustó? Háganle. Iba a decir otra cosa, pero estoy tratando de cambiar mi corazón. Me regañan, Juan, me regañan.
dijo eso, Lidia? Porque es verdad. El adulterio genera paz, genera que Dios me dé su espíritu, me hace libre. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo digo de otra manera, familia. Con obediencia, usted y yo construimos nuestra paz, construimos la gracia y construimos nuestra libertad. Oigan, qué rico estar tranquilo. Qué cosa tan bacana. Pero eso no se produce en desobediencia. Juan 8, versículos 31 y 32. Ya para ir cerrando. ¿Tiene mucho calor? También. Me pueden subir un poquito al ventilador si gustan, ¿no? No sé. Juan 8, versículos 31 y 32. Dice la Biblia. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará espectáculo. Si permaneces, seréis discípulo. Si tienes intimidad con Cristo, serás discípulo, estarás cerca de Cristo, conocerás la verdad y esa verdad te dará libertad. Espectáculo. Mire que allí la libertad viene en consecuencia de. La libertad es el resultado de conocer la verdad, de acercarme a Cristo. Entonces, familia, a veces nosotros queremos vivir cosas que vienen de Dios, no tomando las decisiones adecuadas. Y eso, familia, no tiene sentido. Nuestro último versículo de hoy para que oremos. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Los que hacen su trabajo incorrectamente insultan a quienes lo realizan de forma apropiada. Jeremías 10, versículo 2. Dice la Biblia: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de quién, de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. No aprendáis el camino de las naciones que no conocen a Dios. Quizás nosotros, familia, tenemos muchos conceptos en nuestra cabeza distintos a la palabra del Señor. Que X persona dice esto, que otra persona dice aquello, que esta persona sugiere esta metodología. Y usted y yo somos bombardeados con toda esa información que tiene un solo objetivo, y es fortalecer nuestro consumismo. No hay otra razón del porqué de las redes sociales. Eso es para que usted compre. No hay otra razón, familia. Usted adquiera lo que se le está ofreciendo, sea lo que sea, y se lo meten, y se lo meten, y se lo meten, y se lo meten, hasta que eso se convierte en nosotros en una necesidad, en una razón de ser. Familia. Pero junto con todo eso, nos están diciendo cómo vivir. Junto con todo eso, nos están diciendo incluso cómo debe ser nuestra relación con Dios. Junto con todo eso, nos están diciendo cómo debe manejar usted su familia. ¿Qué dice Dios? No aprenda las costumbres. ¿Qué costumbres que dice? ¿No aprenda qué? La enseñanza de las costumbres. Gracias. El camino de las otras naciones. Porque nosotros no estamos llamados a vivir como viven las otras naciones, sino que estamos llamados a vivir como lo dice Dios en su palabra. ¿Estamos? Santiago capítulo 1. Sé que le dije que era el último, había olvidado este. Santiago 1,
versículo 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. O sea, la ignorancia se puede manifestar de muchas Santiago 1, versículos 22 al 25. diferentes formas. Dice la Biblia: Una de ellas es valorar pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será ¿qué? Bienaventurado en todo lo que hace. Primero, familia, necesitamos recibir la instrucción de Dios con instrucción, con mansedumbre y con humildad. No podemos seguir siendo ese buey arisco, ese buey brioso que se resiste al yugo de Jesucristo. Segundo, obedecer multiplica en nosotros la paz de Dios y su gracia. Familia, la paz, la libertad y la gracia del Señor son una consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros no podemos seguir en ese círculo o círculo vicioso que describe la Biblia. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al sitio, volviendo a tomar la misma mala decisión. Eso hay que romperlo. Y usted tendrá paz, tendrá gracia y tendrá libertad. Y quizá, familia, en medio del bombardeo de influencias que nosotros recibimos a través de todos los medios digitales que consultamos, quizás necesitamos desaprender lo que el mundo dice que es paz y prosperidad y empezarle a creer al Señor Jesús. ¿De acuerdo?